Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a tu podcast. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Earvin Magic Johnson? Earvin Johnson fue un gran jugador de Los Ángeles Lakers en la NBA, es decir, de básquetbol, en los 80s y justo principios de los 90s. Él tenía una gran rivalidad con Larry Bird, un gran jugador de los 80s, e iniciaba su rivalidad con el novato de la NBA, un tipo conocido como Michael Jordan. Dentro de toda esta vorágine de fama, en 1991 él fue diagnosticado como cero positivo. Recordando yo aquella época, me acuerdo la primera vez o de las primeras veces que me impactó el escuchar el término síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Fue el 24 de noviembre de 1991, el día que murió Freddie Mercury. Freddie Mercury fue el vocalista de un grupo británico llamado Queen, compositor y cantante de una de mis canciones favoritas, Bohemian Rhapsody. Escuchábamos noticias a lo lejos, sí. Escuchábamos noticias en Europa, escuchábamos noticias de África, de cómo se estaba convirtiendo el SIDA en una epidemia. Eso era lo que yo escuchaba en las noticias, eso era lo que yo tenía acceso, sobre todo por mi edad. Pero en las grandes ciudades se escuchaban otras cosas. El SIDA es la enfermedad de los homosexuales. Hombres. Sí, hombres homosexuales. El SIDA es la enfermedad del pecado. El SIDA es la enfermedad de la promiscuidad. Este fin de semana tuve la oportunidad de ver una serie en Prime que se llama Tengo que morir todas las noches. Tiene un título muy raro, pero bueno, así se llama. Y es una serie que está basada en los inicios de las comunidades o los antros o los centros nocturnos, o le quieras llamar como le quieras llamar, gay en la Ciudad de México, principalmente en la zona rosa. La zona rosa de la Ciudad de México, que está entre la colonia Roma, Condesa y Narvarte, si no me equivoco, una parte de ellas, agarra como un cachito. En los años 60 y 70 fue considerada el boom de los lugares chic para visitar. Restaurantes, centros nocturnos, discotecas, etc. En los 80s hubo unos personajes que decidieron crear un lugar de ambiente, así como el Noa Noa. Es un lugar de ambiente. Los lugares de ambiente son los lugares donde se les permitía a la comunidad LGBT pues convivir abiertamente. Ahí no importaba tu preferencia sexual, ni tu género, ni tu tendencia, ni absolutamente nada. Ahí eras libre. Actualmente tú puedes escuchar de algunos lugares en tu ciudad y ya está más normalizado. Bueno, al ver esta serie, que les recomiendo mucho, la verdad, te abre un gran panorama sobre las cosas que damos por hecho y sobre las cosas que olvidamos. Para mí fue una vuelta a ese 1991, a ese saber la causa de la muerte de Freddie Mercury, que era
una persona pues prácticamente abiertamente gay, o sea, la gente no lo decía, él no lo decía, pero bueno, era como Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y después el shock de escuchar que Magic Johnson, jugador de la NBA, era cero positivo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Tienen que ver? Por supuesto. ¿Qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Es cuando la enfermedad ya está en tu sistema. Por eso se llama inmunodeficiencia adquirida. Sí, es por contagio. Adquiriste ese síndrome y tu organismo empieza a fallar. Tu sistema inmune prácticamente deja de funcionar. Entonces, eres propenso o estás en peligro de el menor virus que entre a tu sistema y tu sistema inmune no lo va a combatir. Eso es lo que hace nuestro sistema inmune. De eso, de qué tan bien o mal esté tu sistema inmune, depende qué tan bien o qué tan mal te vaya con una gripe o con un virus estomacal o con cualquier enfermedad que esté alrededor, cualquier enfermedad viral. Así que las personas con SIDA pues están a merced de cualquier virus. Hay medicamentos que les ayudan a contrarrestar este problema. Sin embargo, el cero positivo aún no tiene el síndrome. Es portador. Es una persona que puede contagiar, pero no está enferma. Y eso hace la gran diferencia, porque su sistema inmune aún funciona. Cuando se da la noticia de que Magic Johnson es cero positivo, no, pues imagínate, la prensa se desbordó. Número 1, Magic Johnson es gay, lo cual no es verdad. Número 2, Magic Johnson le puso el cuerno a su esposa con 20,000 mujeres, lo cual no nos consta. Número 3, Magic Johnson va a tener un bebé con SIDA porque su esposa estaba embarazada. Y número 4, Magic Johnson no puede ir a las Olimpiadas porque sus compañeros no quieren que juegue con ellos por miedo a ser contagiados. Que no es verdad, no fueron todos, solamente fue uno. ¿A qué voy con este tema? ¿Cómo estamos hablando de más de 30 años? ¿Qué tanto sabes tú sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? ¿Qué tanto te has olvidado de ese pánico? En lo personal, para mí ha definido mis relaciones íntimas, mis relaciones de pareja, el conocer a una persona y saber qué tan cauto es o qué, sí, o sea, qué tanto se cuida, qué tanto se protege en la intimidad con sus otras parejas. Estas conversaciones son bien importantes. Y sí, es verdad que ya no es una epidemia como tal, pero aún está el riesgo. Pero deja tú ese riesgo, el riesgo de embarazarte y el riesgo de contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Si no aprendimos nada de toda la información que hubo en los 90s, y me refiero a personas de mi edad, yo tengo 43 años, pero también personas que están en sus 50s y personas que están en sus 30s. Cada vez escucho más jóvenes decirme, a mí no me gusta usar condón. Porque ¿cómo te diré? Lo ven de una manera individualista, o sea, hedonista. No, me quita placer. A mí no me gusta. Muchas mujeres, ay no, qué flojera que él use condón, no, no me gusta. Pero eso hace una diferencia en tu vida. Y no me refiero al no sentir el placer. Hace una gran diferencia en estar en conciencia.
El, no es nada más el que te impongan el uso de, es normalizarlo y hacerlo parte de tu vida porque hace muchas cosas diferentes. Volviendo al tema de los 90, bueno, escuchábamos, Magic Johnson tiene SIDA, que no tiene SIDA, es cero positivo. Magic Johnson es gay porque nomás a los gays les da esta enfermedad. No, no es cierto. También es importante ver por qué se expandía más fácil entre la comunidad LGBT, sobre todo en hombres. No voy a ser gráfica, pero es precisamente por la falta de uso de condón y el tipo de relación íntima que ellos tienen. Esto hace más factible que haya no solamente contacto de fluido, sino también de heridas. Entonces recuerda que el SIDA se contrae a través de el contacto sexual, pero también a través de la sangre. Entonces, en los 90 los contagios se hacían así expansivos por el sexo no protegido y por el mal uso de agujas entre la comunidad adicta. Y era este problema de que todos usaban la misma jeringa para drogarse. Así que ese también fue toda una concientización, porque era de la manera en la que se transfería. Lo más triste de esto es que muchas comunidades conservadoras usaban esto como una señal divina de castigo, ¿no? De decir, claro, Dios mandó, fíjense, yo sí llegué a escuchar personas decirlo, Dios mandó el SIDA para librarnos de los adictos y los homosexuales, porque está mal lo que hacen. A ver, en los adictos sí está mal lo que hacen, y no está mal. Bueno, afecta a muchas comunidades, pero ese es otro tema que vamos a tener otro día. En el aspecto de cuando tú impones la adicción a alguien más, bueno, eso sí te hace un pésimo ser humano. Pero el problema con los adictos es que ellos se están autodestruyendo, aunque sus familiares y amigos digan, "Ay, lo indujeron". No, es una autodestrucción. Sí están actuando mal, por supuesto, pero no los hace seres malditos que se van a ir directo al infierno. Por supuesto que no. Son personas que están desubicadas y que no tienen el suficiente amor propio, lo cual los hace llegar a un vicio que los termina destruyendo y matando. Sí. Em, pero bueno, también hay que ver qué tipo de droga. Bueno, como les digo, eso es todo otro tema. Volviendo a esto, es el mismo Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, él dijo en un comunicado estar en contra del uso del condón. Entonces, la misma iglesia no permitía pues el cuidarse, porque obviamente que te imponía la iglesia en aquellos años la abstinencia, pero no estaba sucediendo. Entonces, estábamos tan mal informados que veíamos escenas, por ejemplo, en la película de Filadelfia, que si no has tenido la oportunidad de verla, te la recomiendo mucho. No sé si ahorita está en streaming, pero vale la pena buscarla. Filadelfia con Tom Hanks y Denzel Washington, donde incluido Tom Hanks gana su primer Oscar por esta película, siendo él un enfermo de SIDA. Y te pasan toda esta serie de cosas como ni siquiera lo querían saludar de mano, no querían estar cerca de él. Todo lo que la ignorancia nos lleva a hacer. En muchos aspectos. La semana pasada les hablaba de cómo hay gente que no quiere que sus hijos se junten con una persona de la comunidad LGBT porque piensan que se les va a pegar, como si fuera chicle. O sea, de verdad, esos son pensamientos, pues lo lamento, ignorantes. Cuando nosotros nos abrimos a conocer, no significa que tengamos que aceptar todo.
no significa que vamos a cambiar nuestra esencia o nuestras creencias, no, pero sí vamos a quitar esa basura de mitos urbanos, esa basura que nos hace la inconsciencia de la ignorancia. Abrirnos nos puede proteger. Abrirnos puede proteger a nuestra comunidad. Voltea a ver. Si tú ves esta serie, vas a decir, ay, claro que no, ahorita ya todo el mundo, o sea, ves a las chavas agarradas de la mano, ves a los chavos agarrados de la mano y nadie hace nada. Bueno, para que eso sucediera, tuvieron que pasar muchas cosas desagradables. Y cada vez que te quejes del desfile del orgullo, sí te puedes quejar. Yo me quejo de algunas cosas que ya les comentaré el 28 de junio, que es el Día Internacional de la Protección de los Derechos LGBT. Y ya les comentaré que hay cosas que a nivel personal no me parecen, pero el día que te quejes de la esencia de la marcha, lo mismo que pasa con el 8 de marzo, de la esencia de la marcha de las mujeres, que nada más te quejas porque pintan las paredes, pero se nos olvida cuál es la esencia del movimiento. Bueno, ese día pregúntate, ¿por qué es que marchan? ¿Qué es lo que están conmemorando? No solamente se trata de los derechos LGBT en cuestión de expresión o de amor o de poder andar en la calle libremente. Se trata que dejen de estigmatizarlos como los portadores de una enfermedad que a muchos se les anda olvidando, pero todavía existe. Sí. Y que no es exclusiva de la comunidad LGBT. Y que como en el caso de Magic Johnson, que ahora tiene 64 años y sigue viviendo como cero positivo, tampoco es una sentencia de muerte. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.